Yo por esta hermosa oportunidad y voy a recortar lo más que pueda porque sé que estamos contra el tiempo, así que les pido paciencia. Voy a portarme bien. Eh, Vamos a orar para entonces ya iniciar el mensaje. Buen Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por esta hermosa oportunidad, Señor, esta hora, este momento, con mis amados hermanos y compañeros del IBAT Sabatino. Te pedimos, Dios, que nos guíe en este momento de reflexión y que seas tú hablando a través de mí y que seas tú hablando al corazón de mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús, amén. Le puse por título al mensaje una pregunta que sea motivo de reflexión para cada uno de nosotros y cada uno de ustedes. Y la pregunta es, ¿qué significa que somos ministros cristianos? Usted está aquí como estudiante ahora, pero antes de ser estudiante usted es un ministro. El Instituto Bíblico simplemente te da a ti un reforzamiento, pero tú no eres ministro a partir del Instituto Bíblico. Tú ya eres un ministro. Entonces es importante que se entienda qué significa que somos ministros cristianos y es lo que voy a tratar de conversar con usted en esta oportunidad. Los pasajes bíblicos no los voy a leer, pero sí los voy a citar para que ustedes por favor después los puedan leer por un tema de ganar el tiempo. Es Marcos capítulo 5, 19. Marcos 5, 19 sería el primer pasaje bíblico y el segundo pasaje es 2 Timoteo 4 del 1 al 5. Repito, Marcos 5, 19 y 2 Timoteo 4 del 1 al 5. El título que hemos expuesto al principio es una pregunta que nos debe motivar y ayudar a cada uno de nosotros a entender qué significa, reitero, que somos ministros de Cristo. Y una vez más, reiteramos que estamos aquí no para ser ministros, sino para aprender o fortalecernos en cuanto al significado de ser ministros cristianos. Ahora bien, en estos dos pasajes que acabo de compartir, el primero de estos, que guarda relación, ¿se acuerdan con la historia del endemoniado Gadareno? Este primer pasaje nos habla de algo principal, que antes de ser ministros tenemos que tener una identidad espiritual. Definitivamente que si nosotros no tenemos una identidad espiritual, entonces ser ministro de Cristo no lo vamos a entender. Si usted no tiene una identidad espiritual, usted no va a entender qué significa ser un ministro de Cristo, porque nosotros actuamos a partir de lo que somos. Por eso quizás de repente muchas personas están, como decimos comúnmente, colgando los guantes, no solo por el instituto, sino por muchos otros temas. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabe qué son, ni siquiera sabe si es hijo de Dios, ni siquiera sabe si es discípulo de Cristo. Y eso es lo primero que uno debe tener y luego construir, tener una identidad. ¿Y qué identidad se trata? De que seamos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. ¿A partir de qué cosa? De la salvación. La salvación que nos da ¿quién? Dios. ¿Por medio de qué? La gracia de Dios. ¿A través de qué? De creer en Jesucristo. Entonces, esa identidad nos debe motivar a nosotros a cultivar una relación con Dios. No puedo decir que soy un hijo de Dios si yo no tengo una relación con Dios. La pregunta es, y es para cada cual, ¿cuánto tiempo usted invierte leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo usted invierte orando? Bueno, esa relación con Dios se cultiva precisamente con la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Tiene que leer la Biblia, estudiarla. Y la quiere escuchar audiblemente, háblenla en voz alta y su oído la va a escuchar. Eso en cuanto a la palabra. Y en cuanto a la oración, ¿qué es la oración? Hablar con Dios, conversar con Dios. Entonces, la espiritualidad en usted va a aumentar mientras más Biblia lea, mientras más ore. Usted no lee la Biblia y no ora, y me incluyo yo y me pongo en primer lugar, entonces mi espiritualidad va a ser o débil, o mediocre, o derrotada. Entonces, nosotros debemos entender cuán importante es la identidad a partir de conocer al Señor, cultivar nuestra relación con Él. Y otro aspecto importante, si nosotros bajamos la intensidad en la parte espiritual, ¿eso qué va a afectar? Nuestro carácter.
va a afectar nuestra conducta, va a afectar nuestro testimonio. Y muchas veces andamos derrotados y frustrados y amargados porque no estamos pasando tiempo con Dios con la palabra. No estamos pasando tiempo con Dios con la oración. Entonces nosotros como cristianos y más como ministros de Cristo y más como estudiantes de teología, tenemos que entender que nuestra fuente es la palabra. Nuestra fuente es la oración. Y si eso no lo tenemos, claro, vamos a andar en derrota. Entonces no debemos fallar en este sentido. Ahora bien, si nosotros tenemos claridad acerca de la identidad, entonces viene el tema del ministerio. El ministerio. Cuando vemos la historia que leímos que tiene que ver con el endemoniado gadareno en Marcos 5:19, que en realidad debemos leer todo Marcos capítulo 5 en concordancia con Mateo 8 y con Lucas 8, que también habla la misma historia. Entonces nosotros debemos entender y tener claridad que el ministerio es la evidencia de la salvación. Es una evidencia. Yo no puedo decir que soy salvo, pero no sirvo y no funciono y no hago nada para Dios. No. Usted es salvo, usted desarrolla un ministerio. Cualquiera que sea el ministerio, de todos los ministerios que hay, usted lo desarrolla. No tiene sentido, no tiene lógica, no tiene coherencia que usted diga que soy un hijo de Dios, discípulo de Cristo, que ora y que hace muchas cosas, pero usted no está sirviendo. No hay coherencia en eso. El que recibe la salvación, enseguida le sirve a Dios. Y en la historia del gadareno vemos eso. Ese hombre era un endemoniado, era un loco, estaba trastornado, seguramente estaba mal vestido, olía mal y todo lo demás. Acuérdense que él andaba en los sepulcros. ¿Y qué hace un loco en un sepulcro? Imagínense todas las cosas horribles que puede haber ahí, las carnes que se comen, pero no carne recién matada en el matadero, sino carne depositada en la tierra, porque hay locos que comen carne de humano y cuántas otras cosas nauseabundas ahí. Pero el Señor Jesús, en ese contexto, en ese lugar, Gadara, que era parte de Decápolis, un lugar de gente gentil y pagana, ese hombre tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y qué ocurrió? Jesús lo liberó, le sacó los demonios que tenía metido, le dio salud mental, lo sanó en todos los sentidos. ¿Y qué ocurrió después? Señor Jesús, qué lindo tú eres, quiero irme contigo, voy detrás de ti. Jesús le dijo, espérate. Tú me vas a seguir a mí, sí, pero lo primero que tienes que hacer es vete a tu casa, a los tuyos y cuéntale cuántas cosas ha hecho Dios por ti. Con el gadareno aprendemos algo, él recibió una identidad. Sí, ¿cuál es la identidad? El Señor me salvó, me sanó, etc. Pero inmediatamente después, ¿qué sigue? Servicio a Dios, ministerio a Dios, en cualquier dimensión que el Señor lo ha puesto a cada uno de ustedes. Y luego, este endemoniado, dice la palabra, al estudiarlo, que comenzó a predicar. Tú recibiste de gracia, tú no te puedes quedar callado, tienes que compartir el mensaje, aun si fuéramos mudos con el lenguaje de señas, pero tienes que compartir el mensaje. No, cada cual tiene su forma de ser, sí es cierto. De repente algunos son muy expresivos y todo lo demás, pero otros son menos expresivos. Pero utilice todos los métodos y todos los recursos que existen. Gracias a Dios por estos aparatos, porque es bastante fácil compartir el mensaje a través del teléfono. Y no es que usted va a compartir el mensaje de otro, usted mismo prepare su mensaje, grábelo con su voz y mándelo para que llegue a todas partes del mundo. Entonces, en este momento quiero pensar en el significado de la palabra iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? Los llamados ¿a dónde? Afuera. Iglesia significa los llamados afuera. ¿Llamados a qué? A resplandecer. ¿Llamados a qué? A ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Y los llamados a impactar el mundo con el mensaje de salvación y esperanza. No hemos sido llamados para estar encerrados. Y eso es parte del problema que muchas iglesias y muchos cristianos tienen y tenemos hoy. Creemos que la vida cristiana es encerrarnos en un templo y no es así. La vida cristiana es recibiste la gracia, compártela, sal, ve y háblale a la gente, usa la forma que sea. Hemos sido llamados para salir, no para encerrarnos. Y siempre recordar que hay muchas necesidades en el mundo. Hay mucha gente desesperada, mucha gente necesitando un milagro. ¿Cuántas veces usted ve noticias de gente tirándose de un puente? La pregunta es, si tú hubieras estado ahí, ¿algo hubiera pasado?
Entonces nosotros no tenemos que esperar que la gente venga a nosotros. Somos nosotros los llamados a ir a buscar a la gente, sin excusas, sin dilaciones y sin perder el tiempo. El segundo pasaje, 2 Timoteo 4, 1 al 15, una carta pastoral del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, donde está dando una serie de recomendaciones que bien podemos aplicar a nosotros. Una vez que usted recibe la identidad, una vez que usted es un ministro cristiano, hay cosas que usted tiene que hacer. Hay cosas que usted tiene que hacer. Dios te ha dado talento, ponlo a funcionar. Dios te ha dado dones, ponlo a funcionar. No son tuyos, no te pertenecen a ti. Son para ponerlo a disposición de la gente, en tu familia, en el vecindario, en la iglesia. Hermano, tú recibes, es más, en el instituto estamos siendo formados, no para nosotros. Es que esto que estamos aprendiendo lo debemos compartir a las personas. Entonces, ¿de qué se trata el ministerio? De proclamar la gloria de Dios. Se trata de dar testimonio de Cristo en medio de un mundo que está cargado de maldad insolente. Este es un mundo, como decía un viejo tango, cargado de maldad insolente. La gente anda en el descaro nunca visto. Entonces nosotros debemos llevar el mensaje de salvación a las personas. Una iglesia que entiende esto no se encierra. Una iglesia que entiende esto no se estructura. Una iglesia que entiende esto no depende de tradiciones y costumbres. Lleva el mensaje de salvación. Lo hace de manera constante, permanente. Es una iglesia que entiende que no pierde una sola oportunidad para llevar el mensaje de salvación. De manera tal que nosotros, por parte de nosotros, el mundo debe saber que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nosotros hemos sido llamados, hermano, no sienta temor. Yo, como lo he dicho varias veces y varios testimonios, yo de manera atrevida me meto en las redes sociales de todo el mundo y les escribo en los muros mensajes de salvación, pensamientos teológicos. Hermano, hay que ser agresivo. El reino de los cielos se hace ¿qué? Violencia. ¿Y quiénes son los que la arrebatan? Los violentos. No los que se encierran, no los lentos, no los que se duermen, sino los que son aguerridos, los que se atreven, los que dan el mensaje. Y hemos sido llamados para eso. Nosotros tenemos que compartir todo lo que hemos aprendido como cristianos, pero ahora como estudiantes de teología en nuestras iglesias, y especialmente a favor de las personas que no conocen al Señor. Cierro con una anécdota. Hace muchos años, 20 años, casi 30 años atrás, yo tenía una conversación y un debate con unos amigos míos, hermanos. Yo originalmente era de la iglesia Cuadrangular en Colón, y creo que fue en ese contexto. Y muchos de esos hermanitos muy orgullosos, sí, yo estoy en el instituto y no sé qué, y no sé cuánto. Yo le dije, mira, cuando tú te gradúes, yo espero que tú hagas conferencia de prensa. Y yo espero que tú concedas entrevistas y que tú difundas al mundo lo que tú estás aprendiendo. Porque de nada sirve venir aquí, estudiar y aprender, y luego quedarnos callados con eso. Recibimos esto para compartirlo. Entonces, para finalizar, ¿qué significa ser un ministro de Cristo? Alguien que tiene una identidad espiritual dada por la salvación por parte de Dios, trae su gracia mediante la fe en Jesús. Luego usted tiene una relación con el Señor. Obviamente usted se prepara constantemente. El cristiano estudia la palabra constantemente, la lee, la estudia, ora y luego entonces sale y da la palabra. Como en Timoteo usted lo puede leer, o bien la lectura, pero usted lo puede ver ahí, donde dice insta en tiempo y fuera de tiempo. No, pero es que yo tengo que esperar que mi líder me diga Hermano, sé que tenemos que deber obediencia a nuestros pastores, sí, pero resulta que usted no puede mover un dedo si no le dan permiso. Usted no puede hablar de Cristo a la gente que usted conoce con la cual su pastor no se relaciona. Usted es el llamado a hacer la luz, usted, yo, en el lugar donde estamos. Donde sea que estamos, ahí está nuestro púlpito. Llámese escuela, iglesia, trabajo, donde sea. Entonces, recuerde, el Señor nos manda a dar su mensaje siempre. Y atención, cuando hablamos de dar el mensaje no es solamente predicar bonito, es hacer misericordia. Hay gente que necesita de parte nuestra un abrazo, una palabra de esperanza, un plato de comida, porque evangelizar no es solamente hablar, sino también actuar. Entonces, esperamos que este mensaje lo recorté lo más que pude.
Bueno, lo recorté y vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad hermosa de este mensaje, que esperamos, Dios, que llegue al corazón de todos nosotros y que tu palabra nos transforme, que podamos ser como aquel hombre gadareno que una vez salvado se dedicó a servirte, lleno de tu gracia, de tu presencia, de tu poder, apoyado por ti, respaldado por ti. Y como dice el libro del pasaje de Timoteo, podamos entonces predicar la palabra, llevar ese mensaje sin poner excusas ni dilaciones. Señor, bendice a todos mis hermanos, los que nos quedamos, los que se van, tiempo de almuerzo, el tiempo que falta para que podamos almorzar bien, y los profesores que siguen nos den oportunidad, y que, Señor, en todo momento nos ayude en la semana que viene a partir de mañana, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia. Señor, acompáñanos a todos, ayúdanos a todos, Dios, para vencer los obstáculos y ante todo servirte como a ti te agrada. Y que tú pongas en nuestro camino aquellas personas, Dios, que le podamos compartir el mensaje. Esta semana pon en nuestro camino personas para darle tu palabra y para hacerles una obra de misericordia y de bondad, para que todos ellos también te conozcan y puedan ser añadidos a tu pueblo, Señor, los que son salvos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermano.